Vamos a abrirla en el libro de Hebreos, capítulo 11. Y así, a bote pronto, si hablamos de Hebreos 11, ¿de qué podemos hablar en esta mañana? De la fe. Hoy vamos a hablar de la fe. ¿Amén? ¿Cuántos tenéis fe? ¿En qué tenéis fe? En Dios. ¿Qué pasa? ¿Que pensáis que es una pregunta con trampa? No. Es una pregunta bien clara y directa. ¿En qué tenemos fe? Hebreos 11. Dice, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y después podemos leer todo lo que Dios nos dice en su palabra acerca de hombres y mujeres que por la fe hicieron cosas que de otra manera hubiera sido imposible. ¿Amén? Entonces, si tú quieres saber qué tipo de fe tienes que observar lo que la Biblia dice acerca de estos hombres y de estas mujeres. Entonces podrás medir tu fe. Podrás valorar, podrás ubicar tu fe en la escala de valores de Dios. ¿Sabéis? La fe es necesaria para ser salvo. Sin fe no se puede ser salvo. La fe es necesaria para obrar en el poder del Espíritu Santo. Y la fe, como dice la Biblia, es necesaria para agradar a Dios. ¿Cuántos queremos agradar a Dios? Vivimos y debemos vivir para agradar a Dios. Pero para ello es necesario fe. Es necesaria la fe. La fe, como escuchábamos el viernes pasado por la mañana, escuchábamos a Eliana y nos decía, la identidad, la pertenencia no se puede producir. No es algo que nosotros podamos producir. La pasión por Dios, por la cruz, no se puede producir de forma natural. Así tampoco la fe se puede producir de forma natural. Nosotros humanamente no podemos producir fe. No podemos ni siquiera imitar la fe. Algunos imitan a los cristianos, otros imitan a la gente famosa, otros imitan a los políticos. Pero realmente es una imitación, es una falsificación. La fe no se puede imitar. ¿Por qué? Porque es un don de Dios. La fe es un regalo de Dios para nosotros. Y la fe se sustenta única y exclusivamente en Dios, en su palabra y en sus atributos. Por eso me ha gustado cantar esta canción justo antes de la predicación. Tu fidelidad es grande. Mientras meditaba en esta palabra que el Señor ponía en mi corazón, decía, Señor, ¿en qué se sustenta mi fe? Si miro hacia atrás, miro hacia todos los años de mi vida caminando contigo, ¿en qué se ha sustentado? ¿En qué se basa mi fe? Y venía una sola palabra a mi mente, fidelidad. La fidelidad de Dios. Dios ha sido fiel. Fiel viene de la misma raíz. Ser fiel a algo, ser fiel a alguien. Permanecer firme, inmutable, aquello que no cambia. Amor, compasión, poder, misericordia, etcétera, etcétera, etcétera. Son atributos de Dios que aumentan nuestra fe. Ahora bien, ¿cuántos queremos ser hombres y mujeres de fe? Yo quiero ser un hombre de fe. No me conformo con ser un cristiano de domingo, que todo el mundo sabe que voy a la iglesia evangélica. Yo quiero ser reconocido por ser un hombre de fe. Ya no digo de mucha o poca fe, un hombre de fe, como la Biblia lo enseña. Pero para ello el Señor me está hablando algo que también te está hablando a ti. Y es que debemos velar en su presencia. Debemos permanecer en su presencia. Porque es en su presencia donde le conocemos más y mejor cada día. ¿Tú quieres conocerme a mí? No le preguntes al vecino. Ven y te invito a un café. ¿Tú quieres saber cómo soy, cómo pienso, cómo siento? No le preguntes a alguien, porque por muy bien que me conozca esa persona te va a hablar acerca de mí. Lo que tú estés viendo en mí va a ser lo que tú vas a conocer de mi persona. Si tú quieres conocer de Dios,
No le preguntes a otro. Acude a Dios directamente. Permanece en su presencia directamente cada día. No vengas al culto a escuchar de Dios. Vete a Dios cada día. ¿Amén? No pongas predicaciones en YouTube para que otro te diga lo que Dios es o lo que Dios hace. Deja que Dios obre y actúe en tu vida. ¿Sabéis la cosa más hermosa que Dios ha dicho esta mañana y que a mí me ha bendecido, aunque no era para mí? Ha sido a mi mujer. Sabéis que hoy Loide cumple 25 años, ¿no? Estoy casado con una chica joven, gloria a Dios. 25 años. Alguno más. Yo estaba aquí abajo terminando de repasar mis apuntes y cuando subo para arriba, ella estaba arriba teniendo su devocional, y cuando subo arriba me dice: mi Padre Celestial me acaba de felicitar por mi cumpleaños. Qué bonito. Mi Padre Celestial me acaba de felicitar por mi cumpleaños. ¿Quiere decir que Loide es especial? Dice, no, quiere decir que Dios es especial. Loide es especial para Dios, igual que tú y que yo. Y Él está interesado en nuestras pequeñas cosas. Pero para poder ser felicitado por nuestro cumpleaños, por el Señor, ¿qué tenemos que hacer? Acudir al Señor, pasar tiempo con Él, acostumbrarnos a escuchar su voz. Si conocemos a Dios, nuestra fe aumentará, queridos hermanos. Hay una oración o una petición que vemos en Lucas capítulo 17, versículo 5. Y los discípulos, cuando Jesús les estaba enseñando, le dicen: Señor, aumentanos la fe. Señor, aumentanos la fe. Yo no sé si esa es tu oración o tu deseo en esta mañana, pero sí es la mía. Yo quiero que mi fe aumente. Yo quiero que mi fe crezca. Y lo que Dios me ha dicho cuando yo le he pedido: Señor, auméntame la fe, es: muy bien, conóceme. 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 Y pensando en esto, he meditado en cómo, conociendo a Dios, de qué manera, conociendo al Señor, podemos llegar a aumentar o podemos recibir esa dosis de fe. Podemos vivir en esa fe que realmente nos permite ser como los hombres y las mujeres de Hebreos 11. Nos permite vivir en el aspecto, en la esfera de lo sobrenatural. Y esto no es vivir en una nube, no. Es vivir con los pies sobre la tierra, pero con el corazón en el cielo. Es vivir con los pies sobre la tierra, pero con los principios del reino de Dios, dejando a Dios actuar a nuestro alrededor todo el tiempo. Y lo primero que veo es que tenemos que tener claro una cosa: ¿en quién creemos? ¿En quién creemos? La fe que salva, la fe que agrada a Dios, la fe que obra en el poder del Espíritu Santo, es una fe cuyo objeto es Dios. Y nada más. ¿Amén? Esto quizás pueda parecer una perogrullada, pueda parecer una obviedad, pero queridos hermanos, hay muchos creyentes en el mundo que quieren tener fe, pero no tienen como objeto de su fe a Dios mismo. Tienen fe en la iglesia, tienen fe en métodos, tienen fe en personas que predican al Señor, tienen fe en estrategias de crecimiento, tienen fe en cosas que Dios les ha dicho, pero no tienen su fe puesta como único objeto. Y cuando hablo de objeto no hablo de cosas, sino como objetivo. ¿En quién creemos? La vida del creyente es una vida de fe. ¿Amén? ¿Amén? Es una vida de fe. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, porque por fe andamos y no por vista. ¿Por qué? Porque Dios es invisible y por lo tanto es necesaria la fe para poder creerle, para poder saber que Él es. La obra de Dios es incomprensible para nuestra mente limitada y humana, y es necesaria la fe para entender o comprender o poder ver por la fe lo que Él hace. Su salvación es inalcanzable para nuestros esfuerzos. No podemos hacer nada para alcanzar la salvación. Solo por medio de la fe podemos ser salvos. Solo por medio de la fe. Así que debemos recordar, queridos hermanos, en primer lugar, que Dios ha de ser el objeto de nuestra fe. Dios ha de ser en quien creemos y además a quién creemos. Yo te hago esta pregunta: ¿en quién está depositada tu fe?
¿En qué está depositada tu fe? ¿Dónde se sustenta tu fe? Y me podrás decir mil y una cosas, pero tus frutos me van a decir exactamente dónde está tu fe puesta. Porque la fe de un hombre y una mujer cuyo objeto, en quien cree única y exclusivamente es el Rey de Reyes y Señor de Señores, muestra una vida en el poder del Espíritu Santo. Muestra una vida de santidad, una vida que da fruto abundante, una vida que deja atrás las cosas del pasado, el pecado, y que crece, que se proyecta hacia el futuro de Dios. ¿Dónde está puesta tu fe? ¿En la religión? ¿En lo mucho que has estudiado? ¿En las muchas asignaturas que has hecho en el CESTAD? ¿En los muchos años que llevas en la iglesia? ¿En cómo Dios te usa cuando predicas su palabra o cuando ministras? Hermanos, si nuestra fe no está puesta única y exclusivamente en el Dios verdadero, entonces nuestra fe será falsa e infructuosa. Amén. La fe que no está puesta, depositada, basada, sustentada solamente en Dios, es una fe infructuosa y que no podrá jamás crecer. Jesús dijo, lo leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24, creed al que me ha enviado, y lo hacía apuntando a Dios Padre directamente como objeto de la fe. ¿No me creéis a mí como hombre? ¿No me creéis a mí? Ok, creedle a Dios, que es el que me ha enviado. Jesús todo lo que hizo, todo lo que enseñó era enfocándolo siempre hacia el Padre, enfocando siempre al Padre de las luces, enfocándolo siempre al Padre de toda creación. Sí, Él era uno con el Padre, Él era Dios encarnado, pero como recordábamos el viernes pasado, Jesús se despojó de todo eso para que todo lo que Él hiciese como hombre glorificase al Padre, puesto que Él es el camino hacia el Padre. En Romanos 4:3 el apóstol Pablo dice que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué está diciendo aquí la palabra del Señor? Que Abraham, aun estando antes de que la ley fuese revelada, creyó de tal forma que fue salvo. Pero fijaros que no dice creyó en Dios. ¿Qué está diciendo? Creyó a Dios. No es suficiente con creer en Dios. También los demonios creen y tiemblan. Tenemos que creer en Dios, creer que Él es, pero debemos también creer a Dios. Creer a su palabra, creer a sus mandamientos, creer a sus leyes, a sus principios y abrazarlos como la única verdad absoluta. De otra manera, nuestra fe será una fe frágil, será una fe vana, será una fe vacía. Así que, hermano, hermana, si quieres tener esa fe que te lleve a ser reconocido o reconocida un día como un héroe de la fe, que hace la voluntad de Dios y que sirve a su generación, si quieres que esa oración sea escuchada por el Padre, Señor, aumentanos la fe. En primer lugar, yo te recuerdo hoy, el objeto de tu fe debe ser solamente y exclusivamente Dios. Amén. En segundo lugar, es importante no solamente saber a quién creemos y en quién creemos, sino qué es lo que creemos. ¿Qué es lo que creemos? Si yo te hiciese ahora un test así rápido, con 10 preguntas básicas en cuanto a la doctrina cristiana, ¿estarías seguro o segura de poder responderlas a todas ellas con éxito? No te hablo de profundidades teológicas que no hayas estudiado nunca, sino 10 aspectos fundamentales de la vida cristiana, 10 aspectos fundamentales del Evangelio de Jesús. ¿Tendrías la certeza de que podrías decir sí, de que podrías ponerlo todo correctamente tal y como está en la palabra? Si no tienes esa certeza, perdóname que te diga, pero no estás viviendo una fe como la fe que Dios quiere que tengas. Porque la fe no es creer con los ojos cerrados y a ver qué pasa. No, esa no es la fe de Dios. La fe de Dios es una fe muy razonada. Es una fe que se basa en su palabra, se basa en sus principios, se basa en sus estatutos, se basa en aquello que Él ha dejado por escrito. ¿Para qué? Para que le conozcamos. Y conociéndole podamos creerle. Nuestra fe crecerá conociendo a Dios y siendo Dios nuestro objeto de fe y de adoración. En segundo lugar, sabiendo y teniendo bien claro qué es lo que creemos. Es decir,
teniendo claro que la obra de Cristo es la esencia de nuestra fe. ¿Por qué vienes a la iglesia? Muchos me dirán, por esto, por aquello, por aquí, por allá. Solo aquellos que digan, yo no voy a la iglesia, yo soy la iglesia porque Cristo me ha introducido en la iglesia, serán aquellos que han entendido verdaderamente qué es la obra de Cristo. La esencia de algo es su contenido, es su esencia, valga la redundancia, es su identidad, lo que es, lo que hay en lo interno, en lo más profundo. Así que la esencia de nuestra fe es lo que creemos. Es donde reside el origen de aquello que creemos. ¿Sabes que lo que crees determina no solamente lo que piensas, sino lo que haces? Lo que tú crees determina lo que piensas y además cómo actúas. Así que si tú estás actuando de acuerdo a los principios de la fe, no debe haber cabida para el pecado en tu vida. No debe haber cabida para la desobediencia en tu vida. No debe haber espacio para la incredulidad en tu vida. No puede haber nada que no tenga nada que ver con la fe en Jesucristo. Lo que creemos determina lo que somos y lo que hacemos. Así que, ¿en qué creemos? Porque nuestra fe se alimenta de ello. Nuestra fe se alimenta de aquello que creemos. Nuestra fe se fortalece en aquello que creemos. Queridos hermanos, nuestras obras, nuestra forma de vivir habla mucho más alto y claro de nuestra fe que cualquier otra cosa. Muéstrame sus frutos y yo te mostraré su fe, dice el apóstol Santiago. Por sus frutos los conoceréis. ¿El fruto de qué? El fruto de la fe. ¿En qué creemos? No, yo soy evangélico. Eso es un rollo patatero. Perdóname que os diga, yo no soy evangélico, yo soy un hijo de Dios. Ahora, que me pongan apellidos o no me pongan apellidos, eso ya es otra cosa. Yo soy un hijo de Dios, redimido por la sangre de Jesús. Y lo que creo está en su palabra. Y lo que dice su palabra es la verdad que ha salvado mi alma. Por lo tanto, vivo como lo que creo. Vivo como lo que soy, como lo que Dios me dice que soy. Para el creyente, queridos hermanos, guarda esto en tu mente y en tu corazón. La esencia de nuestra fe para los creyentes es Cristo y es su obra. El objeto de nuestra fe es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero la esencia, el contenido, lo que creemos es Cristo y su obra redentora por nuestras vidas y nuestras almas. Amén. Jesús mismo dijo, lo vemos en Juan capítulo 14, creéis en Dios, ¿vale? Creed también en mí. ¿Creéis en Dios Padre que está en los cielos sentado en el trono? Pues creed también en mí, porque yo vengo, yo procedo de Él, porque Él y yo uno somos. Así que, queridos hermanos, la esencia de nuestra fe es uno, que Jesús es el Cristo de Dios, el Mesías redentor del mundo, y solamente por medio de Él hay salvación. Amén. Esa es la esencia de nuestra fe. Que además su muerte expió nuestros pecados. Es decir, por su muerte nosotros ya no debemos pagar la culpa y el precio de nuestros pecados, sino que Él lo pagó por nosotros. Romanos 3:25 dice, por la fe en su sangre. En el Antiguo Testamento la sangre de los corderos, de los machos cabríos, de los toros, cubría el pecado del pueblo, para que la ira de Dios no cayese sobre ellos. En la nueva dispensación, en la dispensación de la gracia en la que estamos tú y yo ahora, la sangre del Cordero inmolado, perfecto de Dios, no solamente cubre el pecado, limpia el pecado. Limpia el pecado. Y además, creemos que Jesús resucitó de los muertos. El propio apóstol Pablo en 1 Corintios 15:17 decía, si Cristo no resucitó, entonces mi fe es vana. Si no hay resurrección, no hay fe. Porque si no hay resurrección, no hay esperanza. Y nuestra esperanza se basa en la fe, en la vida, muerte y resurrección del Hijo de Dios. Amén. Eso es lo que creemos. Esa es nuestra esencia. Así que Dios es el objeto de nuestra fe. Por eso debemos conocerlo más cada día. Porque tenemos que conocer a aquel en quien creemos y a quién creemos. Y la obra de Cristo es la esencia de nuestra fe
Y por lo tanto debemos profundizar cada día más en ella. Qué bonito lo expresó Eliana el domingo pasado, ¿verdad? Pasión por tu historia. Porque la historia de Cristo es tu historia también y es la mía. Cuando comprendemos lo que Cristo ha hecho en nosotros y por nosotros, entonces podemos comprender el amor de Dios por toda la humanidad. Dios es el objeto de nuestra fe y la obra de Cristo es la esencia de nuestra fe. Pero ¿sabéis, hermanos? Muchas veces pensamos que las cosas se producen así porque sí. ¿Cuántos trabajáis o habéis trabajado en el campo? Levantad la mano. Hay unos cuantos, ¿verdad? Que nos ha tocado romper la tierra, abonar la tierra, sembrar la tierra, arar la tierra, quitar las malas plantas, regar la tierra y esperar, y esperar, y esperar. La fe es algo que se cultiva. Sería necio que un agricultor llegase un día y dijese: uy, voy a plantar patatas. ¿Verdad, Manuel? Voy a plantar patatas, echo la semilla de la patata y me voy a dormir la siesta. Y al mes vuelvo, digo yo: a ver, patatas, ¿cómo estáis? ¿Qué agricultor sería ese? No, la semilla hay que cultivarla, hay que cuidarla, hay que abonarla, hay que protegerla de las malas hierbas. Cuando la planta nace torcida hay que enderezarla. Pues exactamente igual con nuestra fe. Exactamente igual con nuestra fe. Cada día debemos profundizar en el conocimiento de Dios. Cada día debemos profundizar en la obra que Cristo ha hecho por nosotros para que nuestra fe crezca y nuestra fe aumente. Ahora bien, alguien me dirá: muy bien, ¿y cómo hacemos eso? ¿Cómo aumentamos nuestra fe? ¿Cómo obtengo yo esa fe de la que tú me estás hablando en este día? ¿Cómo hago para crecer de tal forma que mi vida refleje la plenitud de Cristo en mí? ¿Cómo hacemos? Bueno, algo que me encanta de la Biblia es que es extremadamente práctica. La Biblia es muy práctica. La Biblia es como un manual de instrucciones, pero es un manual de instrucciones que ha de ser entendido y comprendido con los ojos del Espíritu. Los ojos de la carne no entienden lo que el Espíritu dice a través de la palabra. Lo primero que debemos recordar es algo que decíamos al principio, que es que la fe es un regalo de Dios, es algo que Dios nos da. Es algo que Dios ha puesto en nuestros corazones y que se desarrolla y crece conforme aumenta nuestro conocimiento de Él. Yo siempre os pongo este ejemplo y lo voy a repetir una vez más. Tú te fías de mí en base al conocimiento que tú tengas de mí. Tú confías en mí en base al conocimiento que tú tengas de mi persona. Si tú no me conoces, difícilmente te vas a fiar de mí. Y si tú me conoces y sabes que soy una persona que no cumplo mi palabra, no te vas a fiar de mí, ¿verdad? Serías necio o necia si te fías de alguien que no cumple su palabra. O si te fías de alguien a quien no conoces. Por eso, ¿cómo haces para poder confiar en mí? Para poder tener fe en mí y en mi palabra. Tienes que conocerme. Tienes que pasar tiempo conmigo. Tienes que invertir de tu tiempo tan valioso conmigo. Pues esto llévalo a tu relación con Dios. Si tú quieres tener la fe de Dios, si tú quieres confiar en Dios, tú quieres poner una plena confianza y certeza en lo que Dios hace y dice, lo único que tienes que hacer es pasar tiempo con Él, conociéndole. Él te conoce a ti, pero Él quiere darse a conocer a tu vida. Pasar menos tiempo con otras cosas, en otras cosas, con otras personas e invertir lo mejor de tu tiempo. Y como os decía el viernes, no es una cuestión de minutos o de segundos acumulados en una semana. No, es una cuestión de prioridades. Es una cuestión de prioridades. Porque si nos ponemos a contar la cantidad de tiempo que podemos perder a lo largo del día haciendo nada o haciendo verdaderas tonterías, y eso lo invirtiésemos en estar en la presencia de Dios, os aseguro que nuestra fe sería muy diferente. Nuestro estilo de vida sería muy diferente.
Dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuanto más tiempo pasas con Jesús, más tiempo, o sea, más hablas como Jesús. Nuestros pensamientos se alimentan de aquello que oyen, de aquello que escuchan. Si te pasas tu tiempo viendo tonterías en la tele, o las redes sociales, o hablando con la hermana, con el hermano, con la vecina, con el vecino, con el amigo, con el compañero de trabajo, si pasas tu tiempo escuchando, llenando tu mente de mentiras, de bobadas, de suciedades, pues tu mente va a pensar como lo que escuchas. En cambio, si pasas tu tiempo escuchando la palabra de Dios, tu mente será purificada, será transformada. Y entonces no solamente pensarás como Jesús piensa, sino que hablarás como Jesús habla, porque sus pensamientos serán tus pensamientos. Pero hay que pasar tiempo con Él. Claro, luego nos asombramos. El jueves estaba con algunos de los preadolescentes o adolescentes de aquí de la iglesia. Tuve el privilegio de compartir en el primer encuentro regional de religión evangélica de aquí de la provincia de Cádiz. Éramos como unos 80 y pico jóvenes de toda la provincia, estudiantes de religión evangélica, ahí en el puerto. Y vamos, yo me lo pasé genial, ¿eh? Fue un tiempo fantástico. Fue genial. Y yo les decía, vosotros sois aquello de lo que os alimentáis. Vuestra esencia es que sois, ¿qué? ¿Qué dos cosas sois? Muy bien, Marinas. Marinas se enteró de lo que dije. Luz y sal. Luz y sal. ¿Para qué? Para alumbrar este mundo que está en oscuridad y para detener la corrupción que hay en este mundo por medio de la sal que Dios ha puesto en nosotros. Pero si en lugar de invertir nuestro tiempo viviendo como lo que somos, alimentándonos de aquello que trae sal y luz a nuestra vida, lo invertimos en otras cosas, ¿qué es lo que pasa? Que no alumbramos y que la corrupción avanza en nuestra vida. Y esto, mis amados hermanos, roba nuestra fe. Estábamos haciendo una dinámica para terminar. Imaginaros, llevé un telón, el telón que tenemos aquí para el teatro me lo llevé para allá, ¿vale? Y los metí a todos debajo del telón, a oscuras. Era una especie de símbolo de lo que es el mundo y ellos dentro. Intentamos encender algunas velas, pero tiraba un poquito de viento, así que no funcionó. Usamos las tecnologías, encendimos las linternas de los móviles. Pero en un momento soplaba mucho el viento, mucho, que no se podía ni hablar. Y había un chico, creo que se llamaba Pedro, 16 años tendría, y les dije, vamos a orar para que el Señor pare el viento y podamos terminar esto. Y entonces dice, bueno, si sopla el viento será por algo. Digo, ya, pero yo no lo sé, así que yo le tengo que pedir a mi padre que pare el viento. Se quedó así como cara asustado y digo, es más, tú por hablar vas a orar. Le dije, ¿tú crees que Dios puede parar el viento? Y dice él, sí, pues ora. Oramos, ¿sabéis lo que pasó? Que se paró el viento y pudimos terminar la actividad. Algunos me miraban con unos ojos de besugo, así como de... Digo, ¿sabes? No se trata de ti o de mí. Se trata de que yo sé en quién he creído. Yo sé quién es mi Padre. Yo sé quién es aquel que calma las olas. Yo sé quién es aquel que calma las tempestades. Yo sé quién es aquel que le dice a un muerto que salga de la tumba después de 4 días y lo saca de la tumba. Yo sé quién es aquel que da vista a los ciegos. Yo sé quién es aquel que ha creado todas las estrellas y las sustenta en el hueco de su mano. Yo sé que ese es el Dios en quien yo he creído. Por eso, cuanto más tiempo paso con Él, más tiempo podré ver su gloria. A veces la gente me dice, ¿cómo es eso de que tú oras por un enfermo y se sana? Y yo no, digo, ¿cuánto tiempo has pasado con Jesús esta semana? Porque cuanto más tiempo pases con Jesús, más vas a ver a Jesús obrar y actuar. Por lo tanto, tu fe va a crecer, va a aumentar. Los discípulos no le pidieron a Jesús, enséñanos a predicar. Le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y fijaros cómo aprendieron a orar, que una vez que fueron llenos del Espíritu Santo, pasaban por la calle y la propia sombra de los discípulos sanaba a los enfermos. ¿Cómo era la fe de estos hombres? Pero una fe que se basaba en estar tiempo con Jesús, en conocer a Jesús, en conocer a Dios. Nuestra fe se aumenta con el conocimiento de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque la fe es un don divino que el Padre ha dado a cada uno de sus hijos. Fijaros, Romanos 12:3 dice así, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Dios te ha dado una medida de fe. Ahora, esa medida de fe es una planta, es una semilla. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer?
cultivarla, cuidarla para que crezca, porque cuanto más crezca, más Dios será glorificado y más su obra será visible aquí en la tierra. Además, nuestra fe es obra de Cristo mismo. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, Jesús, os ha puesto los ojos en Jesús, ¿quién es el qué? El autor y consumador de nuestra fe. Nuestra fe no proviene de nosotros mismos ni de lo buenas personas que somos. Por muchos cultos a los que asistas durante toda tu vida, si no entiendes esto de que tu fe viene directamente de Dios y el autor es Jesucristo, quien la ha hecho y quien la ha consumado, entonces no tendrás una fe verdadera. Ahora, cuando descansamos en esto, Señor, tu fe viene de ti, aumenta mi fe, porque yo sé que todo lo que tú tienes para mí es bueno y es mucho. Entonces la fe de Dios crece en nuestros corazones. Pero es que además, por eso he dicho que tenemos que conocer, tener intimidad con el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. En Romanos nos dice que la fe es un don de Dios, es un regalo que Dios da a cada uno de sus hijos. Después hemos leído ahora mismo en Hebreos que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Pero es que además leemos en Gálatas 5:22 que la fe es fruto del Espíritu. Es decir, cuanto más conocemos a la persona del Espíritu Santo, más las características, los atributos, las cualidades de Dios Espíritu Santo serán manifestadas en nuestra vida. Y una de ellas es la fe. Es la fe. Es la fe. Queridos hermanos, nuestra fe aumentará en la medida en que aumente nuestro conocimiento íntimo de Dios a través de la oración y a través de su palabra. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Sí, sé que soy un pesado con la palabra de Dios, pero es que mi vida se sustenta en lo que Dios ha hecho, y lo que Dios ha hecho está en su palabra. Por lo tanto, no me puedo mover de ahí, no puedo decirte otro mensaje, no puedo intentar engañarte diciéndote que vas a ser un hombre o una mujer de fe si haces otras cosas. No. Todo lo que tú vayas a recibir para aumentar tu fe está en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te va a llevar a ponerte de rodillas cada día en oración delante del Padre. No te va a llevar a otra cosa. No te va a llevar a cantar canciones bonitas, ni te va a llevar a historias raras. No. La palabra de Dios te va a llevar a Dios. Y Dios hay que conocerlo en la intimidad. ¿Amén? Yo sé que quizás a algunos este mensaje no les gusta, porque quizás pensabais que Serafín va a hablar hoy de 4 patrones o 4 puntos especiales para aumentar la fe. No. Perdonadme, pero no creo en esas cosas. Creo en lo que dice la Biblia. Y la Biblia me enseña que cuanto más conozco a Dios, más aumenta mi fe. Los hombres y mujeres de Dios que hicieron grandes obras para el Señor, lo hicieron por medio de la fe. Pero fueron hombres y mujeres que tenían una característica común, y es que conocían a Dios. Conocían a Dios. Habían pasado y pasaban mucho tiempo con el Señor. Abraham fue conocido como el amigo de Dios. ¡Wow! Moisés fue reconocido como el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Es decir, Jesús dijo, sed como yo, mansos y humildes de corazón. Y Moisés es reconocido que tiene un corazón parecido al de Jesús. David dice que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Elías vivió o llegó a un punto de vivir en tanta santidad que ni siquiera vio la muerte, el Señor se lo llevó. Y Pablo recibió la revelación del Santo Evangelio de Jesucristo. Fueron hombres y mujeres que hicieron la obra de Dios. Fueron reconocidos como hombres y mujeres especiales. Podríamos seguir, el Antiguo Testamento y el Nuevo está lleno de estas personas. He destacado unos poquitos nada más. Hombres y mujeres que conocían al Dios en quien habían creído. El apóstol Pablo decía, yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Yo sé quién es el Dios a quien sirvo. Si vemos los salmos del rey David, vemos que David conoció el poder y la gloria de Dios. Si vemos la vida de Moisés, podemos descubrir cómo Moisés conoció y descubrió la misericordia y la bondad de Dios para con su pueblo. Abraham descubrió y conoció la fidelidad de Dios.
que mantuvo su promesa hasta el final. Elías conoció la soberanía y la autoridad de Dios por encima de todas las circunstancias. Y el apóstol Pablo descubrió el amor de Dios por toda la humanidad, lo cual le llevó a predicar el Evangelio cada día de su vida, lo cual permitió que el Evangelio fuese extendido por todo el mundo conocido en aquella época. Porque conociendo a Jesús, él dijo, todo lo que he aprendido, todo lo que tengo, todo lo que soy, es basura, con tal de que pueda conocer a Jesús. Porque el conocimiento del Hijo de Dios hace que nuestra fe aumente y que nuestra vida cambie. Amén. De estos hombres y mujeres aún hay muchos hoy en el mundo. De estos hombres y mujeres aún hay muchos. ¿Por qué? Porque la semilla sigue siendo la misma. Es la semilla del Evangelio. Esa semilla que ha sido plantada en tu corazón y en mi corazón. Pero si queremos que esa semilla crezca, que esa semilla fructifique, que esa semilla sea visible como una planta de la cual muchos se pueden alimentar, queridos hermanos, tenemos un solo camino y es conocer a Dios. Es conocer a Dios. Estos hombres y mujeres son corrientes y comunes como lo somos tú y yo, pero tienen una fe grande y una fe que transforma, una fe que impacta. ¿Sabéis por qué? Porque conocen al Dios infinito. Su fe es grande porque conocen al Dios infinito. Así que, hermanos, nuestra oración en este día es, Señor, aumentanos la fe. Señor, aumentanos la fe. Lo que el Señor nos va a responder, ok, acércate y conóceme. Acércate y conóceme. De eso se trata, velar en su presencia. No se trata de otra cosa. Nada tiene que ver con la religión, nada tiene que ver con cultos bonitos, nada tiene que ver con cumplir unas normas para a ver si así vamos pasando el corte. No, tiene que ver con conocer a Dios. Tiene que ver con conocerle en la intimidad. Y para Él no hay nadie demasiado pecador. Para Dios no hay nadie demasiado pecador. No hay nadie que haya hecho demasiadas cosas malas que Él no pueda perdonar. Dios puede perdonar cualquier pecado. ¿Amén? Y si tú estás aquí hoy, es porque le has conocido y has experimentado de ese perdón de pecados. Pero si quizás es la primera vez que vienes o que escuchas un mensaje parecido al que has escuchado hoy, es porque Dios quiere perdonar tus pecados. Es porque Dios quiere ser tu Padre. Es porque Dios quiere que le conozcas. Él ya te conoce. Él ya te conoce. Peter, Dios ya te conoce desde el día en que naciste. Edward, yo no sé si tú le conocías antes o no, pero quiero que sepas que Él ya te conoce. Y que lo único que quiere es ser vuestro Padre. Que disfrutéis de su amor. Y que vuestra fe sea una fe que pueda permitir a otros conocer del amor de Dios. Conocer de la salvación de Dios. Hermano, hermana, no te compares con el que tienes a tu lado, enfrente o detrás. Ni siquiera te compares con los hombres y mujeres de la Biblia y digas, pero es que ellos... No, Dios es el mismo y Él puede hacer en tu vida lo mismo que hizo a través de ellos. Ahora bien, ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde está el tuyo? El mío y el de mi casa tienen una sola dirección y es la intimidad con Dios. Nos hemos empeñado, mi esposa y yo, junto con mis hijos, aunque sean pequeñitos, conocer más al Señor. Conocer a Dios. Conocerle. Conocerle. Conocerle en lo íntimo. Conocerle en lo profundo. Seguir aprendiendo de Él. Seguir alimentándonos de Él. Seguir viviendo la vida plena de Jesús. Amén. Pues si además de Peter o de Edward, hay alguien más aquí que todavía nunca le ha entregado su vida a Jesús, reconociéndole como Señor y Salvador de su vida, arrepintiéndose de sus pecados, porque todos somos pecadores, ¿sabéis? Todos somos pecadores, todos. Aquí no hay nadie más santo que otro, aquí somos todos pecadores. La diferencia está en que algunos, sabiéndonos pecadores, hemos confiado en la gracia y en el amor de Jesús y le hemos pedido perdón. Si hay alguien aquí que quiera entregarle su vida a Cristo en esta mañana y que la fe empiece a producir fruto, yo te invito a que o levantes tu mano o te pongas de pie o vengas aquí al frente para orar juntos.
pero no lo dejes pasar para mañana. No lo dejes pasar para mañana, porque mañana no existe. Mañana aún no ha llegado. Y lo que el Señor quiere es que tú hoy tengas la certeza de que eres su hijo, de que eres su hija. Vamos a cerrar nuestros ojos. Gloria a ti, Señor. Gloria a tu nombre. Así es. Gloria a Dios. Hay dos personas que se han puesto de pie en esta mañana. Le damos gloria al Señor. Y vamos a orar juntos. Gloria a Dios. Quizás también hay alguna persona que, por el motivo que sea, que él o ella saben, y que Dios sabe también, se han alejado de Dios, le han dado la espalda al Señor. Y en esta mañana quieren reconciliarse con Él. Quieren pedirle perdón y decir, Señor, creía que te conocía, pero por lo visto no me enteraba de mucho. Pero estoy aquí porque quiero conocerte de verdad. Quiero conocerte de verdad y que ese conocimiento cambie y transforme mi vida. Si tú estás aquí y quieres reconciliarte con el Señor, yo te invito también, mientras todos tenemos los ojos cerrados, a que te pongas de pie y digas, Señor, quiero volver a la casa del Padre. Quiero volver a tus brazos, a tu regazo. Quiero limpiar y lavar mi vida una vez más. Quiero santificar mi vida una vez más. Gloria al Señor. Pues para aquellos que, poniéndose de pie, quieren entregar su vida a Jesús, yo voy a hacer una oración que si tú la crees de verdad, repítela conmigo. Creyendo que Dios quiere salvarte y Dios puede salvarte. Señor Jesús, te doy gracias. Te doy gracias por tu perdón. Te doy gracias por tu sangre derramada en la cruz. Te doy gracias por amarme, aun siendo pecador. Reconozco mis pecados, reconozco mis faltas, reconozco mi necesidad de ti. Perdóname, Señor. Toma mi corazón. Toma mi vida. Son tuyas. Sé mi Señor y sé mi Salvador. A partir de hoy quiero vivir para ti. Quiero vivir siempre en tu casa. Te recibo, Señor. Limpia mi vida. Creo en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y si lo que quieres y necesitas es reconciliarte con el Señor, ora también conmigo y dile, Señor, perdóname, porque te he conocido, pero me he alejado de ti. Perdóname, Señor. Enséñame a confiar de nuevo en ti. Enséñame a descansar en tu palabra. Fortalece mi fe para que nunca más me aleje de tu regazo. Señor, quita las mentiras, quita las dudas, quita la incertidumbre de mi corazón, porque yo sé que tú me aceptas en tu casa. Yo te creo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si en esta mañana has hecho con fe la primera oración y lo has hecho creyendo, ten por seguro que tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida, porque Dios es fiel. Y si lo que has hecho es reconciliarte con el Señor, ten por seguro que tu Padre, que es un Padre bueno, no te va a echar nada en cara. Simplemente te dirá, vamos, seguimos caminando. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, en esta hora, ayúdanos a creer, ayúdanos a caminar con fe, pero sobre todas las cosas aumenta nuestra fe, Señor. Padre, queremos ser hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que creen totalmente en ti, Señor, cuyo objeto de fe eres solo tú, Señor, que saben lo que creen, Señor. Queremos tener claros cuáles son tus principios, Señor, tus verdades. Padre, en el nombre de Jesús, queremos que esa fe traiga fruto y fruto abundante en nuestras vidas, Señor. Esa fe que hace que los demás crean, Señor. Esa fe que hace que los demás vean que hay un Dios verdadero en los cielos que está revelado en la tierra a través de Jesucristo.
Padre, te pido en el nombre de Jesús, perdónanos, Señor, por nuestra falta de fe. Perdona a tu pueblo, Señor, por las veces que pecamos de incredulidad, Señor, y aumenta nuestra fe, Señor, a la vez que nuestro conocimiento de ti aumenta, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús, pon en cada corazón hambre y sed de ti, Dios. Pon en cada vida, Señor, ese deseo intenso, Señor, como un fuego ardiente que nos lleva a querer estar contigo, Señor, a pasar tiempo contigo, a conocerte en lo íntimo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, sabemos que este pueblo, sabemos que esta nación, Señor, está hambrienta y sedienta de ti. Y nosotros somos aquellos a los cuales tú nos dices, dadles vosotros de comer, Señor. Pero para multiplicar aquello poco que tenemos necesitamos la fe del Hijo de Dios. Por eso, Padre, te pedimos, aumenta nuestra fe. Pero sobre todo, aumenta nuestro deseo de conocerte. Señor, queremos ser una iglesia viva, una iglesia trascendente, una iglesia de impacto, una iglesia, Padre, que no pasa desapercibida en esta generación, mi Dios. Queremos que nuestras vidas alumbren con la luz de Jesús en nosotros. Aumenta nuestra fe para creer que todo aquello que te pedimos en tu nombre y en tu voluntad, tú nos lo vas a dar, Señor. Nuestra fe para ver milagros, para ver prodigios. Nuestra fe para vencer las tentaciones y el pecado, Señor. Nuestra fe para verte salvando miles de almas para la gloria de tu nombre. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Conforme aumenta tu conocimiento de Dios, aumentará así tu fe. Que así sea. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Después de haber escuchado esto, ¿cuántos queréis ser mujeres y hombres de fe? Amén. Yo quiero, sigo empeñado, así que por favor, ora por mí. Necesito que ores por mí.